Salve María. Continuamos, ¿no?, en este día jueves la lectura de la carta de San Pablo a Timoteo, ¿no? Le va enseñando cómo un obispo debe ser modelo para los fieles en su modo de hablar, en su conducta, en el amor, en la fe y en la castidad. Podemos sacar de aquí también una enseñanza. Nuestro bautismo debe manifestarse en cómo hablamos, en cómo nos vestimos, en cómo actuamos. Claro, en una vida casta según nuestro estado. Y no debemos descuidar el don que Dios nos ha dado, el ser hijos de Dios. Y vean que en este evangelio lindísimo, es un evangelio conmovedor, en donde vemos una hija de Dios. ¿Por qué? Porque había pecado, sí, pero amaba mucho. Seguramente, no nos dice el nombre, pero es Santa María Magdalena. Ella entra donde un fariseo que había invitado a Jesús, pero como veremos, no por amor, sino para espiarlo, para ver cómo él actuaba. Y entre tanto, entra Santa María Magdalena, llorando, se lanza a sus pies, con las lágrimas baña sus pies y después, con un perfume precioso, unge sus pies y los seca con sus propios cabellos. Una actitud de amor, una actitud de sumisión, de entrega, realmente impresionante. Y los fariseos piensan, ni siquiera dicen, si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando. Pero no solo es profeta, es Dios, y por eso lee sus pensamientos. Por eso él puede, como dirá a continuación, perdonar los pecados. Porque claro, solo Dios puede perdonar los pecados, porque el principal ofendido por el pecado es Dios, un ser infinito. Por eso el pecado, aunque sea cometido por criaturas que son finitas, como somos nosotros los hombres, o como son también los ángeles que tuvieron un principio, entre tanto ofenden a un ser infinito, y solo por un sacrificio infinito como es el de nuestro Señor Jesucristo se puede reparar el pecado. Y por eso Él puede perdonar los pecados. Pero vean que este fariseo que en su corazón reclama, nuestro Señor le dice, entonces Jesús le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Y el fariseo le dice, dime, maestro. Lo llama todavía de maestro, ¿no? Y nuestro Señor le pone el ejemplo de aquel que debía poco y el que debía mucho. A los dos, el que era el acreedor de la deuda les perdona. ¿A cuál lo amará más? ¿Al que perdonó poco o al que perdonó mucho? Le dice, claro, naturalmente, al que perdonó mucho. Bueno, entonces este es el caso de esta mujer. Y mira, le dice, ¿no? Entré en tu casa y tú no me ofreciste agua para los pies. ¿No? En ese entonces se caminaba, ¿no?, con las sandalias por caminos empolvados. Lo normal, a cualquier visitante llegaba, se lavaba los pies, porque además después se sentaban en divanes en donde los pies quedaban en horizontal, entonces tenían que estar limpios. Él no tomó ese cuidado. Después, lo normal era dar el beso de bienvenida, el saludo corriente en aquel entonces. Tampoco lo hizo. A las personas más distinguidas, como el caso de Jesús. ¿Por qué lo invitó? Bueno, por la fama que tenía. Además, es posible que supiese que era de la casa de David, descendiente de David, de una familia principesca, podemos decir. Entonces, a los invitados más distinguidos se le ungía con la cabeza con aceite, ¿no?, con aceite perfumado. Tampoco lo hizo. Entonces vemos en todas estas actitudes una actitud de falta de amor. Entonces, por eso le dice, yo te digo, sus pecados, que son muchos, le han quedado perdonados. Y algunos se escandalizan, ¿no? ¿Por qué él perdona? ¿Por quién es este que perdona los pecados? Bueno, justamente era aquel que venía a perdonarlos a ellos que se creían impolutos, sin ningún pecado, pero que tenían un pecado mucho peor que el de
esta mujer, que era el pecado del orgullo. Pidamos esa gracia. Jamás que nuestros corazones se endurezcan. Si tenemos corazones orgullosos, pidamos a la Santísima Virgen que ablande nuestros corazones. Seamos humildes, amemos mucho y seremos muy perdonados. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María.